o rota de alguna manera el muro, vemos que el cubito B va a estar en estado pasivo. ¿Qué quiere decir? Cuando el muro comprime al suelo, de alguna manera tiende a comprimir en una cierta magnitud, el suelo reacciona y entonces tiene que reaccionar con igual intensidad con la que le estamos ejerciendo esa presión. Por eso se llama pasivo. Y en el caso A, como se ha desplazado, en este caso, hacia el lado izquierdo de la pantalla, quiere decir que se ha reducido la presión. Por tanto, va a generarse dentro de la masa del suelo una pequeña cuña y que vamos a tener un empuje activo. Entonces eso lo representamos con este diagrama del círculo de Mohr, donde el gráfico 1 es en el caso del estado inicial que no tiene y no ha sufrido ningún tipo de movimiento. Tengo una envolvente de rotura, ahí está una línea recta, la línea DF, y que es la línea que se considera que cuando bajo un estado tensional las tensiones llegan a chocar, o el círculo de Mohr si usted quiere, intersecta con este envolvente, es que hay un par de tensiones que superan o igualan a las tensiones del terreno y por tanto se produce la falla. Entonces, en el primer caso, en el caso A, fíjense que la presión vertical sigma prima z es gamma por z, es el puntito en el cual se traza los tres círculos. Y el extremo A, si usted se recuerda del círculo de Mohr, y la otra cara, este otro puntito, porque estamos hablando de tensiones principales. Quiere decir que las tensiones de corte no están representadas acá. Este puntito sería sigma 3. Pasa a ser algo así. Y consideremos la envolvente algo así, ¿no? Donde esto es C y acá tenemos la pendiente que es el ángulo phi. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando acá? La presión sigma 1 no cambia, pero la presión sigma 3, esta va a ser sigma 3, que va a ser igual a K activo pasivo. ¿Qué es lo que ocurre? El círculo aumenta, ¿cierto?, la reacción del suelo y el círculo tiende a aumentar. ¿Y qué pasa acá? Al suelo. Y ahí están las cuñas que se generan tras el muro, ¿vale? Si esta cuña, en el caso activo, que forma un ángulo de 45 más phi medio, es la que me va a generar una presión horizontal y un empuje activo. En el caso del pasivo, fíjense, la cuña es más grande y por eso que sigma 3 es mucho mayor que el del caso activo. Y la cuña con la horizontal forma 45 menos phi medios, ¿no? Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Y además, les reitero cómo son los desplazamientos que se tienen que generar a un
un estado activo o para un estado pasivo y que se forme la cuña. En el estado activo, los desplazamientos o las distorsiones, porque el ángulo que tenemos acá o pasiva, tenemos que tener una pequeña o un pequeño ángulo y que se produzca un desplazamiento horizontal en la parte de la corona del terreno o muro. Entonces eso tiene que tomarlo muy en cuenta. Entonces en el caso de sótanos, esto no va a ocurrir, ¿cierto? Porque ahí está la gran diferencia. En el caso de sótanos, lo que les he mostrado, como vamos a ver enseguida, en el caso de sótano, ¿por qué? Porque acá no hay ningún tipo de desplazamiento del caso activo o del caso pasivo, ¿no? Como en el caso de la figura B y C. Entonces ahí es que no se podría formar la cuña, donde esta cuña me representa el plano que ven acá con línea ondulada, está a 45 más phi medios, y en el caso pasivo está a 45 menos phi medio. En la cuña donde se produce la rotura del terreno de toda esta cuña por corte que ha fallado. Veremos ahora cómo son estas presiones activas. Tengo los desplazamientos. Para un lado negativo, que va a ser la compresión hacia el suelo o del muro hacia el suelo, y del otro lado positivo, que es cuando el muro se desplaza y se aleja del suelo. Entonces, acá lo que nos está mostrando es que la distorsión, o si usted quiere, la pequeña deformación que se genera en el caso activo, tenemos las presiones horizontales activas que son mucho menores que el caso de las presiones horizontales pasivas. Uno, que el desplazamiento para que se genere la presión horizontal pasiva tiene que ser más grande, y que tenemos una mayor presión horizontal del suelo. ¿Por qué decimos eso? A ver, nosotros teníamos por sigma 1. Sigma 1, ya saben, por sigma horizontal o sigma vertical, siempre yo voy a poder calcular gamma por z, no hay donde perderse. Entonces, esto va a ser gamma por z. Nos quiere decir que usted siempre va a poder calcular la presión horizontal. Si hay presión vertical, hay presión horizontal, porque tiene que estar en estado de equilibrio. Entonces, acá lo que estamos viendo es el valor de K sub 0. Y K sub 0, dependiendo del tipo de material en el cual estemos estudiando, en primer lugar, para el caso de grano grueso, tengo que usaremos el coeficiente de Jacqui. K sub 0 es 1 menos el seno de phi. Si tengo suelo de grano fino, de un material limoso, limo-arcilloso, entonces, arcilloso, el K sub 0, fíjense acá, esta es una ecuación dada por Machars, que la anterior es por Jacqui. Acá tengo que K sub 0 es igual a 0.44 más 0.42 del IP dividido 100. Es decir, que el IP tiene que estar en porcentaje, ¿no? Si su suelo arcilloso es preconsolidada, entonces calcula el K sub 0 normalmente consolidado por la raíz del OCR, ¿no? El OCR, les recuerdo, es la presión de preconsolidación dividida la presión de sobrecarga efectiva presente, ¿no? Vale decir, la que existe en el momento en el que hemos hecho la excavación o el sondeo y hemos sacado a esa profundidad la muestra. Entonces acá tengo el K sub 0, que la preconsolidada va a ser igual a K sub 0
el normalmente consolidado. Y acá también hay una recomendación de los valores de K sub 0 que fue ya en hidráulica, ¿cierto? El gamma por Z. Y de este diagrama, imaginemos por K sub 1/2 de gamma por H es igual a este. Entonces, es bien sencillo calcular el empuje, que va a ser el área del triángulo y que está aplicado en el centro de gravedad del diagrama rectangular, ¿no? Tengo mi de nivel de agua. Pues acá fíjense, usted tiene que saber cómo trazar este diagrama de presiones cuando hay presencia de nivel de agua. Entonces usaremos un solo coeficiente K sub 0 para todo el estrato. En el caso de tener dos phis, entonces tendría acá un K sub 0, 1, y acá tenía un K sub 0, 2. Eso ya depende del terreno, como usted va a encontrar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a trazar o cómo se traza? Lo primero que hacemos es trazar el diagrama que corresponde al primer estrato, que va a ser esta. Pueden ser, es un triángulo y este sería por el K sub 0. Estamos transmitiendo o generando una presión horizontal y esta presión que tengo la voy a transmitir al próximo estrato. En este caso, es el mismo valor del gamma del suelo húmedo por H1 por K sub 0. Pero si tuviera acá otro K sub 0, acá tendría que ser gamma del suelo húmedo por H1 y acá multiplicar por el K sub 0, 2, por si acaso. Pero acá tengo este diagrama rectangular y tengo acá un diagrama triangular. Y adicionamos el que corresponde a la presión vertical al suelo de espesor H1. Entonces este valor va a ser gamma prima. ¿Por qué gamma prima? Porque acuérdense, gamma prima es igual al gamma saturado menos gamma del agua. Entonces acá va a ser gamma prima por H2. Tendría otros estratos, otros ángulos de fricción, entonces sería K sub 0,2. En este caso es el mismo. Entonces tenemos así las presiones. Ahora, la presión de poros, o voy a realzar el diagrama de presión de poros, pues la presión total horizontal es igual a la presión efectiva más la presión de poros. Entonces acá voy a trazar el diagrama que corresponde a la presión del agua. Este sería porque es agua, no es suelo. Entonces cada uno de estos diagramas tendríamos que sacar los valores de los empujes, ¿cierto? Acá, por ejemplo, tendría el empuje 1, acá tendría
el empuje 2, que tendría el empuje 3, y acá tendríamos el empuje 4. De manera tal de que yo podría calcular y decir lo siguiente: el empuje resultante va a ser la suma del empuje 1 más el empuje 2 más el empuje 3 más el empuje 4. En pocas palabras, la sumatoria de los empujes sub I. Pero, ¿dónde se ubica esta resultante? Entonces acá lo que se hace para calcular dónde va a estar el empuje resultante y la distancia que se encuentra, tenemos que saber calcular. Y simplemente es I va a ser igual a la sumatoria de los empujes sub I por sus alturas a la base, a este nivel. Sub I dividido el empuje resultante. Por ejemplo, el empuje a 1 va a ser igual. Vamos a anotar acá. Entonces, va a ser igual. Voy a colocar con negro. El empuje 1 voy a colocar con otro color que nos ubiquemos esta distancia. Pues fíjense cuánto valdría. H1 sobre 3 más H2, ¿no? Más el empuje 2 va a ser igual a H2 sobre 2. Más el empuje 3. El empuje 3 acá es un triángulo. Entonces va a ser H2 dividido 3, ¿no? Más el empuje 4 igual con H entonces y acá tenemos una arena
dice que el suelo es homogéneo, que tiene un gamma, y mi suelo, al ser granular, no estamos analizando con la cohesión, luego vamos a meter la cohesión, tiene también una fricción. Bueno, tanto para el estado activo como para el estado pasivo. Os voy a hacer lo mismo, el mismo grafiquito. Superior, y que hasta ahí llegó y para abajo es muy profundo, ¿no? El suelo. Luego, ¿qué dice? Al mínimo desplazamiento se produce la rotura del suelo. Entonces, fíjense acá, lo que voy a hacer es justamente, voy a darle un delta X entonces acá pasa algo así, de esta manera, y por tanto acá atrás el muro, como se va a romper el suelo, se forma una cuña. Esta es la cuña, y que tiene un ángulo acá de 45 más pi medios. Nos dice, y acá esta cuña me genera un diagrama de presiones, o el suelo me diagrama de presiones, bueno, la cuña activa, y que la resultante, acá es, ahí está el detalle de la hipótesis de Rankine, este empuje activo va a estar aplicado en el centro de gravedad del diagrama triangular a una altura de h tercios. Y este valor del empuje va a ser, ya saben, el área del triángulo, 1/2 de la base, que va a ser igual a gamma por h al cuadrado, gamma por h, el empuje activo es paralelo a la superficie del terreno. Esa es su hipótesis que da Rankine, y que tiene una cierta falencia, o hay una discrepancia con la teoría de Coulomb, ¿cierto? Y además indica que el plano de falla o el plano de deslizamiento de la cuña es un plano. ¿Por qué les reitero esto? Ya vamos a ver en el caso de Coulomb que hay otras diferencias. Entonces, si ahora en el caso pasivo, este es el caso activo, en el caso pasivo, fíjense, comprimimos al suelo, por tanto acá va a venir son planos de corte que estoy dibujando, y cuyo ángulo va a ser 45 menos pi medios. Entonces, su diagrama de presiones, como el suelo, como usted lo está comprimiendo, el suelo reacciona. Entonces el suelo, a través de la cuña, genera un diagrama de presiones horizontales mucho más grande que en el caso activo.
Por eso el diagrama lo estoy dibujando un poco más grande. Lo mismo estará aplicado el empuje pasivo. Bien claro que la dirección del empuje activo es paralelo al terreno, siempre. ¿No? Esa es su hipótesis de partida y que es una hipótesis que discrepa con lo que nos dice la teoría de Coulomb. Ahora, el valor del K activo expresado en estados tensionales. Hace rato habíamos indicado sigma 3 es igual a sigma 1 sobre n sub phi, está escrito en la transparencia. Simplemente que 1 sobre n sub phi es igual al K activo. El K activo, ya hemos dicho, en el caso de tener la superficie horizontal, vale tangente cuadrada de 45 menos phi medios. Y entonces, acá que tengo, sigma 3 va a ser igual a sigma 1 por el K activo menos 2 veces la cohesión. Acá es un ejercicio matemático. Si multiplico y divido por la raíz cuadrada, 1 sobre la raíz de n sub phi. Entonces, este valor, y si lo colocamos dentro de la raíz, no hay problema, pues me va a quedar, como el K activo es tangente cuadrada, entonces pues no está la raíz. Entonces yo simplemente estoy anotando de esta manera para que les recuerde el valor de la ecuación de la presión horizontal en condiciones activas, considerando que el K activo, acuérdense, es igual a la tangente cuadrada de 45. Entonces, la ecuación de Rankine expresada en tensiones, la ecuación de rotura del suelo, de sigma 3 igual a sigma 1 por K activo menos, fíjense, menos 2 veces la cohesión. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de mostrarles acá cuando tengo un suelo con cohesión y queremos calcular la presión horizontal? Si ahí tienen la ecuación general y esta es la ecuación del empuje activo, entonces voy a realizar el diagrama de presiones como ven acá. Tengo que se genera el empuje activo, se produce la cuña activa. Este sería el diagrama, el triángulo del suelo o de la cuña activa, pero como mi suelo tiene cohesión, tengo acá un diagrama que corresponde a la cohesión. Entonces ve la cohesión por la raíz de K activo. Entonces fíjense lo que voy a mostrarles para que usted me entienda qué es lo que ocurre. Imaginemos al suelo debido a la, vamos a tener pues un K activo. Este va a ser el diagrama de presiones horizontales. De esta manera. Esto tiene una altura h. Va a variar en este sentido. Ahora,
Del caso de la cohesión, se representa como un diagrama rectangular y esto vale 2 veces la cohesión por la raíz del K activo. Ahora, si nosotros superponemos estos dos diagramas, voy a tener de la siguiente manera la superposición. Gamma por H por K activo, y el diagrama de la cohesión tendría que ser en este sentido. Fíjense que la cohesión nos ayuda en el caso activo, está favoreciéndonos la estabilidad del terreno. Este tendré una línea vertical que le voy a llamar Z sub 0, donde, fíjense, las presiones se igualan. Por tanto, a este nivel, la presión horizontal va a ser 0. ¿Cuánto vale Z0? Pues de esta ecuación, para hallar Z sub 0, voy a indicar que sigma 3 es 0. Vamos a demostrar eso. Para hallar Z0 voy a decir que sigma 3 va a ser igual a 0. Entonces tengo acá sigma 1 va a ser gamma por Z por el K activo, menos 2 veces la cohesión por la raíz cuadrada del K activo. Y esto es igual a 0. Pero si nosotros vemos y analizamos como si fuera un diagrama de flexión, voy a trazar, fíjense, con color azul para que podamos notar. Pues toda esta altura vamos a llamar H sub 0, que es igual a 2 veces Z0. Y ese valor voy a anotarlo con negro. H sub 0 que va a ser igual activo pues esta altura H sub 0 en teoría es la altura que no requiere un muro de sostenimiento y solamente se puede cortar. Entonces, cuando ustedes les pidan, denme una altura que de sostenimiento puede calcular con esta ecuación para que usted dé la altura en un determinado proyecto a este valor H sub 0, yo le aconsejo lo va a dividir por 1.25 y recién va a dar esa altura.
¿Por qué? Porque esta es una altura teórica. En la parte práctica, si digamos les dice 4 metros, divídalo entre 1.25, va a darle 2 y tantos, entonces se lo va a minorar a ese valor, porque como les digo, esta es una altura teórica. ¿Qué pasa si la cohesión no es tan real? ¿Cómo va a obtener ese valor de cohesión? Un ensayo de corte directo, como les digo, es un valor muy representativo y no es tan real como tiene el terreno. Entonces a veces tiene ahí terrenos donde usted puede ver que en forma natural están muy verticales. Entonces quiere decir que tiene una fuerte cohesión. No es tanto la fricción. La cohesión es bien importante y esta ecuación que usted está viendo y que lo tenemos marcado para el caso del empuje activo es bien importante la cohesión. Le está restando a la presión horizontal el efecto de la cohesión. Entonces es bien importante este valor de el Z sub 0 y el H sub 0. Bueno, eso con el afán de que podamos tomar muy en cuenta este efecto. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño receso en la cual cuando hay cohesión y está bien justificado el valor de cohesión que usted vaya a tener, hay una altura H sub 0 que se calcula y que nos da la altura para la cual no es necesario colocar un muro de sostenimiento o se puede hacer las excavaciones sin entibamiento. Cuando uno hace algunos cortes en algunos taludes, tiene que justificar técnicamente hasta cuánto puede cortar sin que se necesita un entibamiento. Eso es bien importante porque eso les van a pedir cuando uno está haciendo alguna obra de excavaciones. Entonces tiene que justificar considerando este valor del H sub 0. Entonces quería demostrarles y acá el diagramita que les da el resultado, ¿no? Le está dando cuánto vale en la parte superior. Si usted se da cuenta, acá tenemos tracciones porque hay una cohesión que está, el vector de la cohesión está hacia el terreno y entonces comienza la grieta de tracción en la parte superior. Debido a esta cohesión que hay una retracción en el suelo, me va a generar una grieta como la que estoy dibujando, de manera tal de que esa grieta, si en época de, por decir, de mucho sol, el suelo se va a tender a requebrajar o a fisurar y produzca algún tipo de movimiento. Entonces también eso nos es útil para ver hasta cuánto podría ser la grieta de tracción que se genera en mi terreno. En cuanto al estado pasivo de pasivo activo, en el caso del estado pasivo, la ecuación coeficiente pasivo va a ser igual a la tangente tensional en estado pasivo. Bueno, entonces el coeficiente es lo mismo que el coeficiente pasivo. Y 1 sobre n sub phi es el coeficiente activo. Eso acuérdenselo para los cálculos. El coeficiente pasivo es 45 más phi medios y el coeficiente activo es 45 menos phi medios. Ok. Entonces, veamos acá, ahí está la ecuación de la presión horizontal en estado pasivo. Que pasivo se tiene que tener una mayor deformación que la del estado activo. Y para ello, les recuerdo, ahí está la cuña, que tiene una longitud de 35 menos phi medios. Ok, entonces acá simplemente les muestro romperlo y tenemos una deformación mayor hasta llegar a generarse el empuje pasivo o la presión pasiva. La presión pasiva es siempre mayor que la presión activa, pero las deformaciones
Eso tiene que tomarlo muy en cuenta. Para que se produzca la cuña pasiva tiene que haber una gran deformación, y no así para la cuña activa. En el caso de la cuña activa, la deformación es mucho más pequeña que en el caso del pasivo. Ok, pasemos a la teoría de Coulomb. Indica que hay fricción entre suelo y muro. Rankine no. Nunca he mencionado he mencionado de que hay una fricción entre suelo y muro. En la teoría de Coulomb, sí. Entonces, al tener en la teoría de Coulomb, imaginemos, tengo el murito los criterios del empuje activo y pasivo, considerando que yo tengo, imaginemos así, mi terreno, y que esta es la cuña activa de Coulomb, que forma un ángulo phi con la normal, y que este va a ser el peso de esta cuña, y acá tenemos la normal, tengo la dirección del empuje. Y que forma un ángulo delta. Imaginemos que este es un ángulo con respecto a la horizontal, alfa. Entonces, en la hipótesis de Coulomb, indica que la dirección y el sentido de la cuña W va a ser siempre esta cuña que tiene su hipótesis es que el plano de la cuña va a ser plana. Hay una pequeña curvatura en la parte baja, la curvatura BC. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay fricción entre el suelo y el muro. Entonces, debido a esa pequeña, esta pequeña fricción, la cuña en sí tiene una cierta curvatura. Pero para poder calcular, él dice que el plano de falla va a ser plano. Y la reacción, lo más importante del muro, el empuje activo, en este caso tiene una dirección delta. No es como en el caso de Rankine, que la dirección y el sentido del empuje es paralelo al terreno. No, según Coulomb no dice eso. La dirección y el sentido del empuje activo tiene una dirección delta, que va a ser muy diferente al caso de la teoría de Rankine. La otra condición también es algo parecida, que este ángulo delta en general vamos a considerar como mi suelo. Es un suelo friccionante, porque parte en su hipótesis bajo esa condición, es un suelo homogéneo, un suelo que tiene fricción. Han analizado a partir de tener como esa caja que les he mostrado, y entonces indican por lo general el ángulo delta va a ser un ángulo que va a ser, por lo general se tomaría este ángulo delta como 2/3 del ángulo de fricción que hay en el suelo tras el muro. Entonces,
Para poder hacer la valoración del empuje, acá tengo el peso. W, la reacción del suelo en el plano de deslizamiento que es, y consideramos que es plano, esa es su hipótesis de Coulomb. Está la reacción R y el empuje. Entonces, si es el polígono de fuerzas, este va a ser el valor del empuje activo y que forma entre el peso de la cuña tras el muro con la reacción a lo largo del plano de el plano que asumimos que es un plano de deslizamiento de esta cuña. Les recuerdo por eso que Coulomb, su forma de analizar es mucho más realista, dado que sí hay fricción entre suelo y muro. Si hay un problema con que usa la teoría de Rankine, bueno, ¿cómo no considera la fricción que hay entre el suelo y el muro? En cambio, Coulomb sí considera. El detalle acá es el tanto cómo va a considerar la fricción. Debido a la fricción, también la dirección del empuje puede tener otro sentido. Y pequeña curvatura en la parte baja debido a la fricción que existe entre suelo y muro. Entonces, es bien importante en la teoría de Coulomb que considera la fricción que existe entre muro y suelo. En Rankine no. La dirección del empuje, según Rankine, el empuje activo, el empuje pasivo es paralelo al terreno. Coulomb no, tiene una dirección delta. Este ángulo delta corresponde a o está en función de el ángulo de fricción del suelo tras el muro. Entonces esas son las condiciones que se tienen de la teoría de Coulomb. Ahora, lo que sí es similar a la teoría de Rankine y de Coulomb es que se produce empuje activo cuando hay el desplazamiento del muro. Se produce empuje pasivo cuando el muro empuje al suelo. En ambos casos se diría que son similares las condiciones, pero las hipótesis de las formaciones de las cuñas tras los muros son diferentes porque uno considera fricción, el otro no. Uno considera que el empuje activo es paralelo al terreno, Coulomb no. ¿Por qué? Porque hay la fricción del suelo. Entonces, debido a esa fricción en el terreno, la dirección del empuje con respecto a la normal, fíjense, con respecto a la normal del muro, forma el ángulo delta. Con ese ángulo delta tengo la dirección del empuje. El peso de la cuña ACB va a ser el peso W. Tengo que en el plano CB, que está con línea roja, es el plano de deslizamiento que se forma de la cuña activa y que forma un ángulo beta con la horizontal. Y debido a esa fricción que existe en el plano CB, hay una reacción F que forma con la normal también al plano CB un ángulo phi, que es el ángulo de fricción del suelo. Alcanzando el equilibrio entre el peso W y la fuerza F, hallamos el valor de el empuje activo. Ahora, los coeficientes activos y pasivos de Coulomb son un poco más largos y más complicados. Coeficientes activos y pasivos entre Rankine y Coulomb. Sin embargo, hay algo interesante que hay que tomarlo en cuenta. Acá nos dice que el K activo es igual al coseno cuadrado de phi, el ángulo de fricción, menos θ. Θ, acuérdense que es el ángulo que tengo y que forma la normal con la inclinación de el muro que está apoyado en el suelo. Delta ya sabemos que va a ser igual a el ángulo
que forma la normal al muro y la dirección del empuje activo o pasivo. Delta en general se toma como 2/3. Y acá hay uno más, una raíz cuadrada del ángulo delta con el ángulo de fricción del suelo y el ángulo del talud alfa y el ángulo θ, que es el ángulo que forma la inclinación del suelo. Ahora, en esa ecuación que usted está viendo, tenemos lo siguiente. A ver, el ángulo θ, en este caso el ángulo θ de acá, esta la figurita, el ángulo θ es 90 grados, o en este caso es 0. Entonces, a partir de estas condiciones de los coeficientes activos y pasivos de Coulomb, podemos llegar al valor del K activo de Rankine. O sea, quiere decir que de la teoría de Coulomb el terreno es horizontal y que el ángulo forma 90 grados. En el caso de la figura, pues si usted quiere acá, el ángulo puede ser que llamaremos, es 90 grados. El ángulo de el muro que está pegado al suelo, llegamos a la teoría de Rankine. Entonces, acá eso es bien importante, porque tenemos un ángulo beta, tenemos este ángulo θ, tenemos este ángulo alfa. Entonces, sí, esto es horizontal. Y delta es 0, quiere decir que no hay fricción. Y que esto es vertical, es 90 grados, se puede con el coeficiente de Coulomb llegar a la teoría de Rankine. Fíjense que las ecuaciones acá de K activo están en función de el ángulo de fricción, el ángulo que forma el tras 2 del muro, el ángulo delta, que es 2/3 del ángulo de fricción, y el ángulo alfa, que es el ángulo de la pendiente del terreno en la parte superior. Este es el alfa, que tiene el θ, y este es el delta, ¿no? Entonces, esas condiciones hay que tomarlas en cuenta y esta ecuación. Ahora, hay diferentes autores, por si acaso esta formulita de Coulomb, hay otros autores que proponen o dan también unas ecuaciones similares basándose en su gráfica de su muro de sostenimiento, por si acaso. De Coulomb es bien diferente al caso de Rankine, a empujes. En el primer gráfico, fíjense, como yo tengo una cierta inclinación o tengo un cierto ángulo del muro. Con respecto a la normal, forma el ángulo delta y el empuje está con esa dirección delta. Actúa también lo mismo que en la teoría de Rankine a 1/3. Y el empuje va a ser una fuerza que está en la dirección del ángulo delta. El mismo muro, aplicando la teoría de Rankine, fíjense, al tener esa pequeña inclinación, trazo una vertical que va a ser un peso que me va a aportar a la estabilidad del muro, aparte del peso del muro, y trazo ahí el diagrama triangular de Rankine. La dirección del empuje es paralelo al terreno. Actúa igual que en el caso de Coulomb a 1/3, pero ya les repito, ahí está la diferencia entre la teoría de Coulomb y la teoría de Rankine, porque hay en Coulomb fricción entre suelo y muro, su dirección del empuje activo es delta. En caso de Rankine no hay fricción, por tanto, la dirección del empuje activo es paralela al terreno. Entonces, ahí está donde en las normas
ahora ya se permite ambas teorías. Como les digo, esta figura tiene un ángulo delta, su dirección del empuje activo de Coulomb. En cambio, en el caso de la teoría de Rankine, consideramos el pesito del suelo ahí tras el muro, trazamos la vertical y el empuje tiene que tener la dirección del talud, por tanto el ángulo que forma con la altura o el eje de la altura de tercios es alfa. Alfa es, fíjense, la pendiente del talud tras el muro. Entonces se vuelve a cumplir, ¿no? Que la dirección del empuje activo de la teoría de Rankine es paralelo al terreno. Ahora, cuando se tiene un talud con inclinación o el terreno tras el muro con una cierta inclinación como alfa, como en este caso, el coeficiente activo de la teoría de phi dividido coseno de alfa, y que como esa ecuación se llama ecuación general de Rankine, les voy a demostrar fíjense acá. Entonces, si alfa es igual a 0, acá tengo el coeficiente activo, aquí va a ser igual, coseno de 0, 1, acá tengo 1, acá voy a tener 1 menos phi medios. Lo que les decía, o menos phi medios, es un caso particular cuando mi terreno tras mi muro es horizontal. Por eso que acá cuando phi es igual a 0, llego a la misma ecuación del coeficiente activo que les he mostrado hace rato. Entonces es un caso particular. Bueno, tómalo muy en cuenta esta situación.